Tu mente no se calla. Parece que nunca se detiene. Piensas una y otra vez en lo mismo. Te repites escenas, diálogos, lo que dijiste, lo que no dijiste, lo que deberías haber hecho, lo que deberías haber visto venir. Y te han dicho muchas veces que eso es ansiedad, que necesitas relajarte, que deberías dejar de pensar tanto, pero tú sabes que no es tan simple, porque esto no es solo ansiedad, es una mente herida, una mente que ha sido decepcionada, expuesta, ignorada, una mente que alguna vez confió y fue rota. Lo que sientes no es solo preocupación por el futuro, es una desconfianza profunda por el presente. Es una necesidad desesperada de controlar todo para que nadie más te vuelva a lastimar. Y es agotador, porque cuando no confías en nadie, terminas dudando de todos. Y en el fondo, también empiezas a dudar de ti, de tu criterio, de tu intuición, de tu valor. Este tipo de mente no se calma con afirmaciones vacías. No se tranquiliza con todo va a estar bien. Necesita otra cosa, necesita verdad, necesita aceptación y sobre todo, necesita una forma nueva de mirar el mundo sin volver a cerrarse. El estoicismo no llegó hasta aquí para decirte que no sientas. Está aquí para mostrarte que sí puedes sentir sin perderte, que puedes volver a confiar, pero esta vez desde la sabiduría, no desde la ingenuidad, que puedes seguir siendo tú, sin regalar tu paz a todos los que te rodean. Hoy vamos a hablar de eso, de cómo una mente que ya no confía en nadie puede reencontrarse con la calma, no fingiendo, sino entendiendo, no reprimiendo, sino integrando lo que viviste con lo que mereces vivir. Porque aunque hoy estés agotado, dentro de ti sigue existiendo una parte que nunca dejó de creer. Solo necesita que la escuches. Lo más desgastante de tener una mente que ya no confía en nadie es que ni tú mismo sabes en qué momento se rompió. No hubo una sola traición. No fue solo una persona. Fue una acumulación de momentos en los que sentiste que tenías que protegerte, que si soltabas el control ibas a perderlo todo, que si mostrabas lo que sentías te iban a usar, que si confiabas otra vez te iban a decepcionar, como siempre. Y lo peor es que, incluso sabiendo eso, seguiste dando, seguiste estando ahí, ayudando, escuchando, salvando, esperando, en silencio que esta vez fuera diferente, que alguien notara el esfuerzo, que alguien cuidara de ti, sin tener que pedirlo. Pero eso no pasó. Y poco a poco, aprendiste que dar demasiado solo te deja vacío, que estar para todos te deja solo a ti, y que no importa cuánto lo intentes, las personas no siempre devuelven lo que uno entrega. Así empezaste a endurecerte, a construir una coraza invisible hecha de sospecha, sarcasmo y silencios. No porque seas frío, sino porque tu alma ya no soporta otro golpe inesperado. El estoicismo no vino a decirte que no sientas nada. Vino a enseñarte a sentirlo todo, sin destruirte por dentro. Marco Aurelio lo escribió en sus meditaciones. El alma se torna como aquello a lo que da valor. Si valoras el miedo a ser herido, vivirás con la guardia en alto. Si valoras la paz interna, aprenderás a poner límites, incluso a tus propios pensamientos. No se trata de confiar ciegamente otra vez, se trata de confiar de forma consciente, con el discernimiento que te dio el dolor, con la fuerza que te dio el silencio, y con la dignidad de no entregarte a quien no sabe recibirte. No estás roto. Solo estás agotado de entregar sin medida, de abrirte sin recibir, de sostener a todos mientras tú te desmoronabas por dentro. Hoy vas a empezar a recuperar ese espacio interno que regalaste por costumbre.
Ese silencio tuyo que se volvió ruido por estar siempre atento a todo. Y ahí, en ese silencio, vas a reencontrarte contigo mismo. Tú no naciste con esta dureza. No naciste creyendo que todo era una amenaza. Tú eras alguien sensible, confiado. Te ilusionabas rápido. Querías ayudar, entender, reparar lo que otros ni siquiera admitían que estaba roto. Y eso fue lo que te cansó. No la vida, no las responsabilidades. Te agotó tener que ser fuerte todo el tiempo. Para otros, porque cuando eras tú quien necesitaba apoyo, las respuestas eran frías. Te llamaban intenso. Te decían que todo está en tu cabeza. Y tú, por dentro, sentías que algo en ti ya no encajaba con el mundo. Pero el problema nunca fue sentir demasiado. El problema fue haberlo sentido solo. Séneca decía, ningún viento es favorable para el que no sabe a qué puerto se dirige. Y tú llevas años navegando en tormentas sin mapa, sin dirección, sin saber qué hacer con todo lo que sientes. La mente que sobrepiensa no es débil. Es una mente que ha tenido que analizar todo, porque ha aprendido que confiar a ciegas duele, y que equivocarse le cuesta caro. Entonces empieza a cuestionarse todo. ¿Y si no soy suficiente? ¿Y si otra vez me equivoco? ¿Y si esta vez no me levanto? Y esa duda constante te desgasta más que cualquier tarea física. Porque no se ve. Porque la llevas por dentro, sonriendo afuera y debatiendo contigo mismo en silencio. Pero hay algo que necesitas recordar. Tú no eres tus pensamientos. Tú eres quien los observa. Esa frase estoica tan repetida no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos sobre ello. No es una frase bonita, es una puerta de salida, no para negar lo que sientes, sino para ponerle nombre, mirarlo de frente y decidir, ¿esto me construye o me rompe? Hoy vas a dejar de pensar que todo lo que sientes es demasiado. No lo es. Lo que fue demasiado fue llevarlo solo y ya no tienes que hacerlo más. Hay algo que duele más que la traición. Darte cuenta de que ya no sabes en quién confiar, ni siquiera en ti mismo. Antes, cada decisión era un acto de esperanza. Confiabas en las personas, en los gestos, en las promesas. Pensabas que, si tú dabas lo mejor de ti, recibirías algo similar. Pero no fue así, ¿verdad? Con el tiempo, empezaste a desconfiar. Primero de los demás, después de tus propias intuiciones. Te dijiste, ¿cómo no vi las señales? ¿Por qué siempre espero demasiado de la gente? ¿Qué hay en mí que los aleja? Y así, silenciosamente, comenzaste a convertirte en tu propio juez. Cada error, cada palabra dicha de más, cada momento en que mostraste tus emociones, lo convertiste en evidencia de que tenías que ser más frío, más racional, más normal. Pero en ese proceso, te alejaste de ti. El estoicismo no dice que debas desconfiar de todos. Tampoco que debas cerrarte emocionalmente. Lo que enseña, con una sabiduría que resiste siglos, es que tu paz no puede depender de lo que los otros hagan con lo que les das. Epicteto lo dijo con claridad. No son las cosas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Y tú en algún momento empezaste a construir la opinión de que si los demás no se quedaban, era porque tú no valías. Empezaste a pensar que tu sensibilidad era una falla, que tu entrega era un defecto. Y eso fue un golpe silencioso que todavía estás tratando de entender. Pero, ¿y si no se trata de culparte por sentir demasiado? ¿Y si, en lugar de preguntarte qué hiciste mal, pudieras preguntarte, ¿quién me enseñó que tengo que cargar con todo esto solo? ¿Quién me hizo pensar que mi valor depende de cuánto me validen los demás? ¿Por qué creo que cuidar de mí es egoísta? Tú no estás roto, estás agotado, y no por debilidad,
sino por cargar durante años con emociones que nadie supo sostener contigo. El sobrepensamiento es el lenguaje del alma que no encuentra dónde descansar, y tú llevas demasiado tiempo en alerta, intentando anticiparte al dolor, controlarlo, prevenirlo. Pero no se puede vivir en modo defensa todo el tiempo, porque eso no es vivir, es resistir. Marco Aurelio escribió: el alma se tiñe del color de sus pensamientos, y tú has vivido tanto tiempo con pensamientos que te dicen que no eres suficiente, que has empezado a creértelo. Has repetido, en silencio, frases que no mereces. No soy tan interesante. Seguro que si desaparezco, nadie lo nota. No quiero molestar. Quizás exagero, pero ninguna de esas frases nació de ti. Fueron sembradas por experiencias duras, personas que no supieron cuidarte, momentos que te hicieron sentir invisible, y ahora es momento de volver a ti, no desde el orgullo, sino desde la dignidad. ¿Sabes cuál es el verdadero acto de fortaleza? No es ocultar lo que sientes, es darte permiso para sentir sin avergonzarte, para llorar si lo necesitas, para pedir espacio si lo mereces, para decir no puedo sin sentir culpa, para reconocer que tú también mereces consuelo, aunque siempre hayas sido quien consuela. El estoicismo no es frialdad, es claridad. Y tú necesitas más claridad que rigidez. La claridad de decir, no todo depende de mí. No tengo que arreglar a nadie. No debo explicarme para merecer afecto. No voy a minimizar lo que me duele solo porque otros lo ignoran. Hoy, este mensaje es para ti, que sigues siendo tú a pesar del peso, que no te rendiste, aunque todo en tu mente te decía que era más fácil desaparecer, que sigues buscando respuestas, aunque el mundo te diga que estás exagerando. Tu mente no está rota, solo está cansada de tener que defenderse incluso cuando quiere descansar. Así que por un momento, deja de analizarlo todo. No necesitas tener la respuesta ahora. Solo necesitas espacio. Pausa. Respirar sin justificarte. Porque no estás aquí para demostrar tu valor. Estás aquí para recordar que ya lo tienes. Hay un momento en el que tu cuerpo está presente, pero tu mente ya se ha ido. Está vagando por escenarios que no existen, revisando diálogos que ya pasaron, imaginando rechazos que aún no ocurrieron. Es como vivir dentro de una película donde todo lo que puede salir mal, eventualmente lo hará. ¿Te suena familiar? Esto no es simplemente ansiedad. Es una mente que se ha vuelto hipervigilante, un corazón que ha aprendido, a base de golpes, que confiar es arriesgado. Y ahora incluso cuando alguien te mira con buenas intenciones, tu primer impulso no es abrirte, sino preguntarte, ¿qué querrá de mí? ¿Será sincero o se va a ir cuando más lo necesite? Es una carga silenciosa, porque desde fuera todo parece estar bien. Trabajas, sonríes, cumples. Pero por dentro hay un campo de batalla que nadie ve. Y el problema no es que no quieras confiar. Es que tu mente se volvió una experta en detectar riesgos, pero olvidó cómo reconocer los refugios. Los estoicos enseñaban que no debemos dar control a lo que está fuera de nuestro dominio. Pero tú llevas años regalando ese control a los miedos, a los recuerdos, a personas que ya no están. Y esa es una de las razones por las que hoy no puedes descansar. Cada vez que intentas cerrar los ojos, tu mente se activa. ¿Y si todo vuelve a salir mal? ¿Y si estoy cometiendo el mismo error de antes? ¿Y si esta vez tampoco soy suficiente? Como si tus pensamientos se convirtieran en centinelas, vigilando todo para que el dolor no se repita. Pero en ese intento de protegerte, también te estás lastimando, porque no hay descanso en la vigilancia constante. No hay paz cuando todo es sospecha.
No hay alivio cuando el silencio te parece peligroso, y aquí es donde el estoicismo entra con su bálsamo sereno. Epicteto decía, no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a ello lo que importa. Y tú llevas años reaccionando con culpa, con duda, con sobreanálisis. Revisas cada palabra que dijiste, cada gesto que hiciste, como si pudieras encontrar ahí la clave para no volver a sentirte rechazado. Pero déjame decirte algo. No fue tu culpa. No por sentir demasiado. No por esperar algo recíproco. No por confiar. A veces, el problema no es cuánto das, sino que aprendiste a dar incluso cuando no recibes ni lo mínimo. Y esa es una herida profunda, la de quien aprendió que debía merecer el afecto, que tenía que esforzarse más para ser visto, que tenía que ser útil para no ser abandonado. Esa mente que hoy no se calla. Es la mente que está buscando una señal de que ahora sí puede relajarse, que ya no tiene que defenderse, que no va a ser castigada por bajar la guardia. Pero esa señal tiene que venir de ti, de decirte con firmeza, con compasión, ya no necesito analizarlo todo, ya no tengo que estar alerta todo el tiempo, puedo empezar a confiar en mí otra vez, porque tu mente necesita un nuevo liderazgo, uno que no esté basado en el miedo, sino en la claridad, en el discernimiento, en la calma estoica. Marco Aurelio escribió, el que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo, y tú has estado viviendo en conflicto contigo mismo. Te exiges que seas fuerte, que no te duela, que superes todo con lógica, pero también te reprochas cuando no puedes, como si no tuvieras derecho a quebrarte. Pero déjame decirte algo. Tu sensibilidad no te hace débil. Tu necesidad de conexión no es una carga. Tu dolor no es una falla. Es parte de tu humanidad. Y el estoicismo, lejos de apagar tus emociones, te enseña a convivir con ellas sin ser esclavo de sus impulsos. Hoy no tienes que solucionarlo todo. Solo da un paso. Reconoce que tu mente está agotada, no porque seas frágil, sino porque llevas demasiado tiempo siendo tu único refugio. Y ningún refugio debería ser también el campo de batalla. Hay una verdad incómoda que nadie te dice cuando empiezas a despertar emocionalmente, que sanar también duele. Y no por el proceso en sí, sino porque empiezas a ver con claridad todo lo que aceptaste mientras estabas dormido. Personas que no te valoraban. Relaciones unilaterales. Momentos en los que callaste por miedo a incomodar. Caminos que tomaste no por convicción, sino por no decepcionar. Y duele darte cuenta de cuánto te perdiste por intentar no perder a los demás. Pero ese dolor es valioso. Es como una herida expuesta a la luz. Arde, sí, pero también empieza a cicatrizar. Cuando tu mente ha vivido demasiado tiempo en modo supervivencia emocional, cada decisión se convierte en una fuente potencial de culpa. Dices no y te cuestionas si fuiste egoísta. Pones límites y te sientes frío. Tomas distancia y te invade la sensación de estar fallando, pero no estás fallando. Estás aprendiendo a protegerte, y eso, aunque incómodo al principio, es un acto de amor propio. Los estoicos lo entendían bien. Epicteto decía, si quieres mejorar, prepárate para que te ridiculicen, y no hablaba solo de críticas externas, también del juicio interno, esa voz que te acusa de ser demasiado, insensible, distante, cuando por fin haces lo que necesitas. Pero aquí está el giro. Esa voz no es tu enemigo. Es una parte de ti que aún no sabe que está a salvo, que no necesita agradar para ser amado, que no debe sacrificar su paz por cada mirada de aprobación, porque vivir en paz no es evitar conflictos externos, es dejar de vivir en guerra contigo mismo.
¿Cuántas veces has decidido algo que era lo mejor para ti y aún así pasaste noches sin dormir, preguntándote si lastimaste a alguien por elegirte? Eso no es sensibilidad, eso es condicionamiento. Te enseñaron que pensar en ti es egoísmo, que poner límites es ser rudo, que proteger tu tiempo y tu energía es desconsiderado. Pero dime una cosa, ¿quién te protege cuando tú no lo haces? Marco Aurelio escribió: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y los tuyos, aunque inteligentes, han sido crueles muchas veces. Te juzgan por sentir, te castigan por necesitar, te acusan por elegirte, pero ya es hora de cambiar esa narrativa. No necesitas ser perfecto para merecer paz. No necesitas tener la aprobación de todos para tomar decisiones firmes. Y definitivamente no necesitas seguir perdiéndote para no perder a los demás. Cuando empiezas a confiar en ti, algo cambia. La culpa se convierte en claridad. El miedo se transforma en discernimiento. La duda se suaviza en autocuidado. Y esa es una de las lecciones más poderosas del estoicismo. La verdadera fuerza no está en resistirlo todo, sino en saber elegir lo que vale la pena sostener. No todo merece tu energía, no todos merecen tu explicación, no cada malentendido requiere ser resuelto a toda costa. A veces, dejar ir sin aclarar es el acto más sabio que puedes hacer por ti. Y eso no te hace insensible, te hace consciente, porque estás aprendiendo que tu paz no es negociable, que no estás obligado a explicar tu crecimiento a quienes solo conocen tu versión más dócil, y que amar a otros no significa abandonarte en el proceso. ¿Doloroso? Sí, pero también liberador. Como decía Séneca, el alma noble tiene por espejo su conciencia, no la opinión de los demás. ¿Y tú? Has vivido mucho tiempo intentando verte a través de los ojos ajenos. Quizás hoy sea el momento de mirarte con tus propios ojos, con compasión, con respeto, con la dignidad que mereces, incluso en tus días más rotos. ¿Por qué no? No, eres débil por sentir. No estás roto por pensar demasiado. Solo estás aprendiendo a dejar de cargar con lo que nunca fue tuyo. Y eso, aunque duela, es el principio de una vida verdaderamente tuya. Has llegado hasta aquí, y eso ya dice mucho de ti. Podrías haber cerrado este video en cualquier momento, podrías haber elegido seguir ignorando lo que sientes. Pero decidiste quedarte. Escuchar. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, escucharte. Eso es valiente, porque no todos se atreven a mirar de frente esa sensación constante de no sentirse suficiente, de sentirse agotado emocionalmente, de haber dado tanto sin saber si recibirás algo a cambio, de sostener sonrisas para no incomodar, de ser fuerte para no preocupar a nadie, de seguir adelante, aunque dentro de ti algo susurra todos los días: ya no puedo más. Pero aquí estás. Y si estás aquí, es porque dentro de ti aún vive una chispa de esperanza. Una parte, aunque pequeña, que cree que todavía es posible sanar. Y lo es. Los estoicos nos enseñaron que el poder más grande que tenemos no está en controlar lo que sentimos, sino en cómo decidimos vivir a pesar de ello. No se trata de eliminar el dolor, se trata de darle un lugar. De no dejar que gobierne tu vida, pero tampoco seguir huyendo de él. Porque el dolor que se ignora, se queda. Pero el dolor que se abraza con compasión, se transforma. Y tú puedes empezar a transformarlo hoy. No necesitas una solución mágica. Solo necesitas volver a ti. Reconocerte. Abrazar tu historia sin vergüenza. Y comenzar, poco a poco, a sanar desde dentro. Por eso, quiero regalarte estas palabras, frases que no son hechizos pero sí herramientas.
Frases que puedes repetir cada día, cuando el ruido mental te abrume, cuando sientas que no eres suficiente, cuando te cueste mirar al espejo con amor. Repite en tu mente, una y otra vez, sin prisa. No estoy roto, estoy sanando. No soy débil por sentir, soy humano por permitírmelo. No tengo que cargar con todo, tengo derecho a descansar. No estoy solo, estoy aprendiendo a estar conmigo. No debo probar mi valor. Ya soy valioso por existir. Mi paz no depende de los demás. Nace de cómo me trato a mí mismo. Puedo soltar lo que me hiere, incluso si una parte de mí quiere quedarse allí. Merezco relaciones que no me pidan. Disminuirme para encajar. No soy un error por sentirme perdido, soy un proceso en construcción. No necesito tener todas las respuestas. Solo necesito seguir adelante, un día a la vez. Léelas, escríbelas, guárdalas, hazlas tuyas. No como un mantra vacío, sino como una declaración íntima de dignidad. Porque cuando repites algo lo suficiente, terminas creyéndolo. Y tú ya has creído demasiadas veces que no eras suficiente. Es hora de creer otra cosa. Es hora de volver a ti. Séneca decía, ningún viento es favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige, pero tú ya sabes a dónde quieres ir. Aunque sea confuso, aunque el camino esté borroso, aunque avances a pasos pequeños. ¿Quieres paz? ¿Quieres libertad emocional? ¿Quieres sentir que puedes vivir sin tanta carga? Y ese es un puerto digno. Ese es un destino que vale la pena. Y no lo alcanzarás de la noche a la mañana, pero cada vez que te detienes para sanar, cada vez que eliges cuidarte, cada vez que te hablas con amabilidad, estás navegando hacia allí. No estás solo en este viaje. Y si este video te acompañó en parte del camino, entonces ha cumplido su propósito. Pero recuerda, el verdadero cambio no está en lo que escuchas, sino en lo que eliges hacer con lo que has escuchado. Así que cierra este video con una decisión, la de tratarte con menos juicio y más compasión, la de darte el permiso de no estar bien y aún así seguir siendo digno de amor. Porque no eres débil, solo estás cansado y mereces volver a sentirte fuerte. Pero no esa fuerza que se finge, sino la que nace de haberte sostenido en tu momento más roto. Y si has llegado hasta aquí, ya estás mucho más fuerte de lo que crees. Es extraño cómo te acostumbras al ruido. No el externo, sino el interno. Esa voz constante en tu mente que te recuerda lo que no hiciste bien, lo que podrías haber dicho diferente, lo que deberías haber sentido. Te conviertes en juez y jurado de cada una de tus decisiones. Y lo peor es que ni siquiera sabes de dónde viene tanta exigencia. Tal vez creciste creyendo que tenías que ser perfecto para ser querido, o que tu valor dependía de cuánto agradaras, cuán servicial fueras, cuánto te esforzaras por mantener la calma, aunque por dentro todo ardiera. Y así, te enseñaste a ti mismo que no podías fallar, que no podías molestar, que no podías decepcionar a nadie. Y sin darte cuenta, te convertiste en una versión diluida de ti mismo. Alguien que da sin recibir, que aguanta sin que nadie lo note, que se adapta a todo, menos a su propio bienestar. Pero, aquí va una verdad que necesitas escuchar hoy. No estás obligado a cargar con el peso de los demás. No tienes que ser el salvador, ni el pacificador, ni el que siempre tiene una sonrisa para ofrecer. Estás cansado, porque nunca fuiste tu prioridad. Y ese agotamiento tiene nombre: abandono emocional propio. El estoicismo no te pide que seas invulnerable. Te pide que seas honesto contigo, que observes tu vida con ojos serenos y preguntes, ¿dónde me estoy traicionando
por mantener algo que ya no me representa. Marco Aurelio decía, no pierdas más tiempo discutiendo lo que debería ser un buen hombre. Sé uno. Pero ser uno no significa ser perfecto. Significa ser íntegro. Y la integridad comienza cuando reconoces que tu bienestar no puede ser negociado por aceptación. ¿Cuántas veces has dicho que sí cuando querías decir que no? ¿Cuántas veces has permanecido en lugares donde tu presencia era invisible? ¿Cuántas veces te has callado para no incomodar y terminas ahogándote en silencios que nadie escucha? Lo que duele no es lo que hiciste. Lo que duele es todo lo que no te permitiste. No es la decisión que tomaste, sino todo lo que te reprimiste para poder tomarla sin culpa. Y ahí está la clave, la culpa. Ese sentimiento que te persigue cuando te eliges a ti mismo. Como si pensar en ti fuera una traición. Como si cuidarte significara descuidar a otros. Pero no es así. Dejar de dar sin medida no es egoísmo. Es madurez emocional. Es reconocer que el amor que das solo tiene sentido si primero lo cultivas en ti. Los estoicos no promovían la indiferencia, promovían la claridad. Y esa claridad empieza cuando entiendes que no estás aquí para cargar con todo, ni para resolver vidas ajenas mientras la tuya se desvanece. ¿Y sabes qué más? No todos merecen acceso ilimitado a tu tiempo, tu energía o tus emociones. El hecho de que puedas ayudar no significa que debas hacerlo. El hecho de que comprendas a alguien no implica que debas justificar su presencia constante en tu vida. Como decía Epicteto, no es lo que te ocurre, sino cómo respondes lo que importa. Y hoy tu respuesta puede ser esta: cerrar ciclos sin ruido. Alejarte sin rencor, poner límites sin culpa, elegirte sin justificaciones. Sí, algunos se molestarán. Sí, algunos te juzgarán. Pero ninguno de ellos carga con tu cansancio. Ninguno sabe lo que significa estar dentro de tu mente cuando todo te abruma. Así que basta de justificar tu necesidad de paz. Basta de minimizar tu dolor solo porque otros no lo entienden. Tu cansancio no es debilidad. Es una señal, un mensaje claro de que algo debe cambiar, y ese cambio no empieza cuando todo a tu alrededor mejora, sino cuando tú decides dejar de traicionarte para encajar en expectativas ajenas. Hoy puedes empezar a escribir una nueva historia. Una donde no tienes que explicarte tanto. Una donde no tienes que dar tanto para sentir que vales algo. Una donde te bastas, donde te escuchas y donde aprendes a descansar, sin culpa. Porque no eres débil, solo estás cansado. Y ya es hora de sanar ese agotamiento, con amor, con presencia y con verdad. Bloco 9. Hay una diferencia enorme entre estar cansado y estar quebrado por dentro. Y esa diferencia se siente en el alma. No es solo agotamiento físico, es mirar al techo por las noches y sentir que no sabes exactamente qué te duele, porque parece que todo duele un poco. Es ese peso invisible que llevas en los hombros, aunque nadie lo vea. Esa constante sensación de estar dando más de lo que recibes, pero aún así, tener miedo de detenerte, porque temes que si paras, todo se derrumbe. La gente te mira y cree que estás bien. Después de todo, sigues funcionando, sigues cumpliendo, sigues sonriendo, incluso. Pero por dentro, hay una guerra que nadie nota. Una lucha entre lo que sientes y lo que crees que deberías sentir. Entre tu necesidad de cuidarte y tu hábito de posponerte. Y lo más cruel de todo esto es la voz que te repite, no deberías sentirte así. Hay una diferencia enorme entre estar cansado y estar quebrado por dentro. Y esa diferencia se siente en el alma. No es solo agotamiento físico. Es mirar al techo por las noches y sentir que no sabes exactamente qué te duele.
porque parece que todo duele un poco. Es ese peso invisible que llevas en los hombros, aunque nadie lo vea. Esa constante sensación de estar dando más de lo que recibes, pero aún así tener miedo de detenerte, porque temes que si paras, todo se derrumbe. La gente te mira y cree que estás bien. Después de todo, sigues funcionando, sigues cumpliendo, sigues sonriendo incluso. Pero por dentro hay una guerra que nadie nota. Una lucha entre lo que sientes y lo que crees que deberías sentir. Entre tu necesidad de cuidarte y tu hábito de posponerte. Y lo más cruel de todo esto es la voz que te repite: no deberías sentirte así. Como si el hecho de que otras personas tengan problemas peores invalidara tu dolor. Como si por tener ciertas cosas ya no tuvieras derecho a sentirte vacío. Pero el dolor no se mide con regla. El cansancio emocional no entiende de comparaciones. Y tú no necesitas justificar lo que sientes para que sea real. Los estoicos, aunque muchos los ven como fríos o distantes, eran en realidad profundamente humanos. Marco Aurelio, uno de los hombres más poderosos de su época, escribía en 1905 sus meditaciones sobre el peso que cargaba cada día, sobre sus dudas, su tristeza, su constante esfuerzo por no rendirse. Eso no es debilidad, eso es coraje, porque el verdadero coraje no es no sentir nada, es sentirlo todo, y aún así, seguir con dignidad. Y eso es lo que estás haciendo, aunque no lo notes. Estás resistiendo. Estás enfrentando batallas internas todos los días. Estás aprendiendo a vivir con cicatrices que otros ni imaginan. Pero hay algo que también debes aprender. Mereces descansar. No solo dormir. Descansar de la culpa, de la autoexigencia, del miedo constante de no ser suficiente, porque no fuiste hecho para vivir en modo supervivencia eternamente. Fuiste hecho para florecer, para respirar sin culpa, para existir sin tener que demostrar tu valor todo el tiempo. Séneca decía: la vida es como una obra de teatro, no importa cuánto dure, sino cuán bien se actúe. Y tú no estás aquí para actuar todo el tiempo, estás aquí para vivir con verdad. Y a veces esa verdad comienza con una pausa, con ese momento en el que te miras al espejo y te dices: ya no puedo seguir así, no como un fracaso, sino como un acto de compasión contigo mismo, porque admitir que estás agotado no es rendirse, es reconocerte, es darte el permiso que nunca supiste que necesitabas, el permiso para parar, para llorar, para pedir ayuda, para cambiar el ritmo, para soltar cargas que nunca fueron tuyas. ¿Y sabes qué es lo más valiente que puedes hacer hoy? Decidir que no vas a seguir cargando con todo, que no vas a seguir fingiendo que todo está bien, solo para no incomodar, que no vas a seguir dejando tus necesidades en último lugar. La filosofía estoica no se trata de aguantar todo sin quejarse, se trata de elegir con sabiduría dónde poner tu energía. Se trata de vivir con propósito, no con agotamiento crónico. Epicteto enseñaba que hay cosas que están bajo nuestro control y otras que no. Y tú puedes empezar a soltar la carga de lo que no te corresponde. No tienes que ser todo para todos. No tienes que salvar a nadie. Solo necesitas regresar a ti y preguntarte: ¿qué necesito ahora? ¿Qué parte de mí he estado ignorando por complacer a los demás? ¿Qué herida estoy cubriendo con sonrisas falsas? Las respuestas pueden doler, pero también te liberan. Porque al final del día tu paz no es un lujo, es una necesidad. Y solo tú puedes decidir si estás listo para recuperarla. Hoy, el acto más revolucionario que puedes hacer no es correr más rápido. Es detenerte, escucharte y decirte con toda la honestidad posible: no estoy mal, estoy agotado y merezco sanar.
A veces te preguntas por qué estás tan cansado. No físicamente, sino de una forma más profunda. Un cansancio que no se cura con dormir, que no desaparece con un fin de semana libre. Es una fatiga del alma, un agotamiento silencioso que se arrastra contigo a donde vayas, y cuando lo compartes con alguien la respuesta suele ser, solo necesitas descansar. Pero tú sabes que no es eso, porque lo que te agota no es lo que haces, sino lo que callas, la contradicción constante de dar más de lo que tienes, de sonreír cuando por dentro te estás desmoronando, de mantener la calma en ambientes que te rompen por dentro, de ser fuerte cuando todo lo que quieres es rendirte por un instante. Y ahí está la raíz de ese dolor silencioso. Has confundido el amor con sacrificio, el valor con aguantar, la bondad con complacer. Pero ser bueno no significa tolerarlo todo, ni hacerte pequeño para que otros no se sientan incómodos con tu luz. No se trata de endurecerte, sino de dejar de desgastarte por mantener vínculos que no te sostienen. El estoicismo nos enseña que no todo lo que duele es crecimiento. A veces duele porque no pertenece. A veces el sufrimiento es una señal de que estás sosteniendo algo que deberías soltar. Marco Aurelio lo escribió con claridad. El arte de vivir se asemeja más a la lucha que a la danza, en cuanto que es necesario estar firme y alerta frente a los golpes inesperados. Pero esa firmeza no es rigidez emocional. Es la capacidad de reconocer tus límites y honrarlos, de decir basta, sin sentir que le estás fallando a alguien, porque nadie tiene derecho a pedirte que te abandones a ti mismo para demostrar amor. Y sin embargo, lo haces. Una y otra vez. Te adaptas, te justificas, te minimizas, y luego te preguntas por qué sientes que no eres suficiente. ¿Por qué, aún dando tanto, nunca parece ser valorado? La respuesta es dura, pero necesaria. Cuando das desde el miedo, el otro no lo ve como amor, lo percibe como inseguridad. Y cuando amas desde el vacío, sin darte a ti primero, el otro solo recibe una versión distorsionada de ti. No necesitas dejar de dar, pero sí necesitas empezar a darte prioridad. El estoicismo no es una filosofía fría, es profundamente humana, y nos recuerda que vivir bien no es vivir complaciendo, sino vivir con conciencia. Epicteto decía, primero di a ti mismo lo que eres, y luego actúa en consecuencia. ¿Y tú? ¿Te has preguntado qué eres cuando nadie te está mirando? Cuando no estás cumpliendo un rol ni buscando aprobación. ¿Quién eres cuando por fin dejas de actuar? Tal vez ahí, en ese silencio incómodo, esté tu esencia. Esa parte de ti que ya no quiere fingir, que ya no quiere encajar en lugares donde siempre se ha sentido fuera de lugar, que ya no quiere dar tanto a quienes solo toman. No es egoísmo, es sanidad emocional. Es aprender que puedes amar sin destruirte, que puedes cuidar sin descuidarte, y que puedes acompañar sin perderte. Porque nadie debería vivir en un estado constante de alerta emocional, de sentir que cualquier paso en falso será interpretado como frialdad, de tener que explicarse siempre para no ser malentendido. A veces, lo más sabio es guardar silencio, no para reprimir lo que sientes, sino para proteger lo que has aprendido. Y si hoy te sientes agotado, tal vez no necesites más fuerza. Tal vez lo que necesitas es rendirte, pero no en el sentido de abandonar, sino en el sentido de soltar todo lo que ya no puedes ni debes sostener. Porque recuperar tu paz no siempre se trata de añadir cosas nuevas. A veces, se trata de dejar de hacer lo que te ha estado robando en silencio. Como decía Séneca, no nos atrevemos a muchas cosas porque son difíciles, pero son difíciles porque no nos atrevemos. Así que atrévete.
Atrévete a elegirte sin culpa. Atrévete a decepcionar a quien esperaba tu sacrificio. Atrévete a poner límites donde antes había permisividad. No para endurecer tu corazón, sino para curarlo. No para volverte insensible, sino para dejar de vivir hipersensible a todo. Tu paz no es un lujo, es una necesidad, y por primera vez en mucho tiempo, mereces experimentarla sin pedir permiso.